Bendito sea el nombre del Señor. Muy buenos días. Una vez más estamos juntos, mis amados hermanos, estamos juntos. Qué bendición hacerlo, qué bendición que estemos en contacto a través de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos nosotros en este día sedientos de Dios, sedientos de la palabra. Estamos realmente con una necesidad de verlos, con una necesidad de abrazarlos, con una necesidad de tenerlos cerca. Que Dios nos bendiga y que Dios siga dándonos la oportunidad para que en el tiempo mediano, corto, mediano plazo podamos hacerlo, ¿verdad? Podamos hacerlo. Estamos orando fuertemente y espero que tú lo estés haciendo para que la mano fuerte de Dios, el brazo extendido de Dios, haga desaparecer las amenazas del COVID-19 SARS-2 y también esas amenazas, ese poder que ha tenido el temor y el pánico colectivo. Estamos orando para que el Señor, a través de medios naturales o medios supernaturales, acabe con todas estas amenazas y que nosotros podamos vivir nuevamente esa relación personal, ¿verdad? Así es que estemos orando por eso, no dejemos de orar. 7:15 de la mañana, 7:15 de la noche, estamos juntos arrodillados en la presencia del Señor, precisamente para pedir que se deshaga todo este mal, ¿verdad? Que ha estado destruyendo a la humanidad entera. Bueno, pero nosotros estamos felices hoy porque seguimos hablando acerca de esta serie preciosa que es las bienaventuranzas, carácter fuerte, 4. Este es el cuarto tema que estamos enseñando y va a ser y es de una gran bendición definitivamente. El tema, los hambrientos. Y siempre esperando tener esa visión espiritual 2020 que nos hace ver cerca las bendiciones, así como las bendiciones que ya se vienen las bendiciones a lo lejos. Este tema, los hambrientos, es nuevamente encontrar el secreto del crecimiento espiritual. Oigan lo que estoy hablando. Encontrar el secreto del crecimiento espiritual, que reside precisamente en el apetito espiritual. Tú y yo tenemos la necesidad de ser saciados, y ser saciados tiene que ver con alimentación, así de simple, con alimentación. No podemos nosotros ser saciados de Dios sin alimentarnos de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que llegar a esa condición estable de fortaleza. Por eso el tema, ¿no es cierto? Carácter fuerte. Tenemos que tener ese carácter cristiano, porque el carácter cristiano es carácter fuerte. Y lo necesitamos para soportar cualquier condición o circunstancia dura. Enfrentar y afrontar con paciencia y longanimidad. Fíjense lo que acabo de decir. Enfrentar y afrontar con paciencia y longanimidad. Y quiero llevarles ahora al versículo 6 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Palabras del Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Aleluya! ¡Qué promesa más hermosa!, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una característica más. Yo diría la cuarta característica del carácter fuerte. Siempre enfatizando que no es en orden cronológico, ¿verdad? Y esta característica del carácter fuerte es hambriento y sediento de justicia. ¡Oh, qué tremendo es esto! Hambriento y sediento de justicia. Y es otra de las paradojas del reino. Hay que ser hambriento y sediento para crecer. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Esta característica nos hace encontrar el secreto, oigan lo que voy a decir, el secreto de la gigantez espiritual. El crecimiento espiritual definitivamente radica en el apetito espiritual. Ser saciados, hermanos, tiene que ver con engorde.
Así como a veces nos desbocamos delante de un plato de comida, así tenemos que desbocarnos delante del banquete de la palabra de Dios. Ser saciados tiene que ver con alimentación. Y cuando hablo de alimentación, llegar a una condición estable de fortaleza para poder soportar cualquier problema o cualquier circunstancia difícil. Hambre y sed es igual a apetito, y apetito es igual a salud. Dios mío, así de simple es la operación. Hambre y sed es igual a apetito, y apetito es igual a salud. ¿Verdad? Es una característica del carácter fuerte, del carácter cristiano, que siendo constante nos va a llevar a un crecimiento y madurez espiritual. Es promesa de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí está la respuesta a la incertidumbre o pregunta que se levanta diciendo, ¿por qué unos crecen y otros no? ¿Por qué crecen unos más que otros? Hay muchas respuestas respecto a otro. Y definitivamente hay diferencia de personalidad. Unos son más religiosos que otros. Unos han caído más que otros. Otros han recibido instrucción temprana. Y así puedo seguir diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto? El secreto del apetito espiritual o del crecimiento, diría, es el apetito espiritual. El apetito voraz por la palabra de Dios se satisface leyendo la palabra. El apetito voraz por Jesucristo se satisface en la comunión con Él, hermanos. El apetito voraz por su obra se satisface sirviendo en ellas. Miren lo que acabo de decir. El apetito voraz por su obra se obtiene sirviendo en ella. El crecimiento físico de la gente está relacionado con el apetito físico. De igual manera, el crecimiento espiritual está relacionado con el apetito espiritual. Ahí hemos estado hablando de Moisés mucho en este tiempo. Moisés, gigante espiritual, maduro. Luego de su experiencia en el Sinaí, obedeció y edificó el tabernáculo. ¿Pero qué pidió él? Él no dijo, me mandó a edificar, yo lo voy a hacer. No. En Éxodo 33:13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente no es gente mía, es pueblo tuyo. Si tú quieres que edifique el tabernáculo, si tú quieres que yo haga todas estas cosas que me has pedido, dice el versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Eso dice en Éxodo 33. Te ruego que me muestres tu gloria. No se contentó ni conformó con lo que ya conocía de Dios, sino que él quería más. Él decía, tú tienes que mostrarme, me mandas a hacer una cosa tan grande que yo reconozco no puedo, entonces tú tienes que estar conmigo, tú tienes que estar al lado mío. Así puedo hablar de Pablo. Pablo no se contentó ni conformó con todo lo que él había hecho, escritor de la palabra. Escribió epístolas, cartas, Dios mío. Y es otro gigante, pero tampoco se contentó con lo que ya tenía. Por eso en Filipenses 3, en la primera parte del versículo 9 y el versículo 10 dice, y ser hallado en él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Por favor, yo quiero que entiendan estos dos versículos, son tan gigantes, son tan enseñadores, porque imagínense, ¿quién era Pablo?
Pablo, un escritor, un hombre de fe. Dios mío, había visto milagros tras milagros, había escrito, había tenido la revelación directa de parte de Jesús. Sin embargo, pasa el tiempo, pasan los años, sigue escribiendo, sigue experimentando la palabra de Dios y dice, y lo único que quiero es ser hallado en Él. Lo único que quiero es conocerle. ¿Cómo? Pablo no lo conocía. ¿Cómo no? Pero mientras más conocía, se daba cuenta que conocía menos. Y necesito conocer el poder de su resurrección. Porque dice, ¿por qué dijo eso? Porque la palabra dice que si nosotros somos sujetos al Espíritu, entonces el poder del Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales. Y entonces, por eso decía Pablo, el poder de su resurrección. Y no solo eso, dice, yo quiero ser participante de sus padecimientos. Y ya había vivido un montón de padecimientos. Y sin embargo, hermanos amados, todavía decía, no es suficiente. Yo tengo hambre y sed de Dios. Yo quiero conocer a Dios, no solo de Dios, a Dios. Quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¡Aleluya! Yo les digo, tanto a Moisés como en Pablo, el ser hambrientos y sedientos, ahí en eso residía el secreto del poder para soportar las condiciones duras y súper incómodas de sus vidas. Fueron resilientes en Dios, ¿sí? Fueron resilientes en Dios. Esa capacidad de manejar todo, hermanos. El apóstol Pablo, cuando habla a su joven discípulo Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 2, en adelante dice esto, que prediques la palabra, le dice a Timoteo. No mires lo que está sucediendo a tu alrededor. Problemas tenía sin fin Timoteo. Y le dijo, no mires a tu alrededor. Tú predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina. Óiganme, iglesia, oigan lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué razón insistimos en la predicación y en la enseñanza? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso está sucediendo hoy en día, hermanos, porque con la condición de la pandemia se están levantando maestros de toda manera, de toda índole, que dicen lo que es cierto, lo que no es cierto, que están en contra de la palabra, que otros dicen que todo lo que está sucediendo es porque ya hay una planificación. No, señor, no, señor. El Señor Jesús lo dijo hace más de 2000 años. Lo dijo. Todas estas cosas van a sucederse: terremotos, hambre, muerte, pestes, pestilencia, etc. Y se levantarán, dicen, maestros. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablándole a Timoteo. Pero le dice en el versículo 5, pero tú, óiganme, iglesia, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple con tu ministerio. Este es el versículo para la iglesia de hoy. Este no es tiempo de andar quejándose por todo lo que está sucediendo en nuestro lado, a nuestro alrededor. No, señor. Este es el tiempo de ser sobrios en todo, soportar las aflicciones, hacer obra de evangelistas, cumplir con nuestros ministerios. Dice la palabra de Dios, Pablo le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero yo te digo, le dice a Timoteo,
Oh, yo te digo, le dice a Timoteo en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ven pronto, ven pronto, ven pronto, Señor Jesús. Sí, todas las cosas están sucediendo para el rapto de la iglesia. Lo dijo el Señor Jesús, Mateo 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13. Ahí está todo. Pedro, el gran apóstol Pedro, un hombre que cometió tantos errores, pero ¿saben qué? Fue restaurado por el amor y la misericordia de Dios. Y Él nos da la fórmula del crecimiento, de la madurez, de ser saciados. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Óiganme bien, iglesia. Estos 3 versículos son importantes. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Eso se refiere a calumnias, al wiri, hermanos. Dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y el versículo 3, yo lo pondría acá hasta con rótulo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si a ti te ha gustado la misericordia, el amor, el perdón, los milagros, si a ti te ha gustado la provisión, si a ti te ha gustado la protección de Dios, si a ti te ha gustado la salud y la sanidad, entonces tú eres el candidato para desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella seáis salvo para salvación. Desear, mi querido hermano, es tener hambre y sed, tener apetito espiritual voraz. Cuando has estado con mucha hambre, has dicho, oh, este día me comerí un chancho entero. Este día me comerí una gallina entera, un pollo entero. Tengo un apetito voraz. Pues así hay que tener por la palabra. Es tener pasión espiritual por todo lo que se hace y se dice respecto a Dios, respecto a su obra, respecto a la iglesia. Es dejar que Dios modele nuestra vida. Que no sea nuestra experiencia la que modela nuestra vida. No nuestros deseos, no nuestras ocupaciones, mi querido. Y ahí le meto a los ministerios. Es dejar que nuestro alimento sea la palabra de Dios. Óiganme lo que voy a decir. ¿Saben qué es apetito voraz? Es abandonar todo aquello que no nos satisface. Es no permitir que las actividades, que los negocios, que las ocupaciones, que todo lo que te rodea te haga abandonar la palabra y a Jesucristo, porque juntamente con abandonar la palabra se abandona la comunión con el Señor. Yo les puedo decir de mi experiencia pastoral. Oh, hermanos amados, el retroceso espiritual comienza con la pérdida del apetito espiritual. Oh, sí, lo más triste y duro para un pastor, le estoy hablando por mi caso, es ver el proceso del retroceso o el progreso del retroceso espiritual. Qué triste es ver a una de mis ovejas, o en cualquier creyente, el progreso del retroceso espiritual. ¿Y cómo se da cuenta, pastor? Su caminar lo determina.
Yo los veo cómo caminan, cómo hablan, qué es lo que dicen. Hambre y sed de justicia, sed de Dios, es una característica del carácter fuerte. El carácter cristiano que nos trae bendición sin medida, mi querido hermano. Oye bien esto: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saciados significa crecimiento espiritual, crecimiento santo, crecimiento verdadero, crecimiento bondadoso, desarrollo espiritual, desarrollo ministerial. Oh, sí. Ser saciado significa gozo, alegría, contentamiento con tu experiencia, con tu vida cristiana. ¿Sabes de qué estoy hablando? Cuando estoy hablando de ser saciados, poder en tu vida en todo momento, sumisos a Dios, comprobando la obra de Él en nuestra vida, en cada uno. No es llenarse de conocimiento teológico, teológico simplemente. Por favor, óyeme lo que le voy a decir, y lo voy a decir gritando. Óyeme, es regresar a Cristo y su palabra. Si alguien me pregunta qué debo hacer si tengo hambre y sed de justicia, si lo he perdido, si he perdido esa hambre, regresa a Cristo y su palabra, mi querido hermano. Y como niño recién nacido, desea la leche espiritual no adulterada. Pero eso implica una condición bien importante, y es: desecha pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, como lo dije hace unos momentos. Desecha toda la murmuración, la difamación, la denigración de la reputación de alguien. Cuidado con eso, cuidado con difamar acerca de tus pastores o de tus líderes. Como Moisés y Pablo, tú y yo tenemos que decir: muéstrame tu camino, muéstrame tu gloria, para que te conozca. Sí, para que te conozca. Oh, tú y yo tenemos que tener esa posición que tenía David. Y ahí en el Salmo 42 lo dice de una manera tan grande. Señor, hasta lo cantamos muchas veces: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa debe ser nuestra posición, mi amado. Esa debe ser nuestra posición, mi amado. Oh, encontremos el secreto del crecimiento espiritual. Pero cuando yo te digo encontremos, eso implica búsqueda, mi querido hermano. Búsqueda. El secreto del crecimiento espiritual. Ahí reside el crecimiento, el apetito espiritual, ser saciados. Oh, y tiene que ver eso con la alimentación. Lleguemos a una condición estable, hermanos. Una condición estable de fortaleza. Hoy más que nunca necesitamos soportar cualquier condición o circunstancia dura. Enfrentar y afrontar con paciencia y longanimidad. El término de hoy en todos lados: resiliencia. 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 Tenemos que ser resilientes. Hagamos nuestra la promesa de ser saciados, perteneciendo a ese grupo de cristianos con carácter fuerte, a los que Dios los conoce y les dice: bienaventurados los hambrientos y sedientos, porque ellos serán saciados. Y óyeme, estar hambrientos y sedientos, eso es visión espiritual 2020. Y eso nos lleva súper lejos, hermanos amados. Cierra tus ojos, vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias.
Aquí está nuestra vida y necesitamos ser sedientos, hambrientos, porque eso nos hace bienaventurados. Hambrientos y sedientos de justicia, de ti, mi Dios, de ti, porque tú eres. Sí, hambrientos y sedientos de tu palabra, de tu abrazo, de tu perdón, de tu amor. En este día, nuestro ser grita, Señor, y brama, como brama ese ciervo en búsqueda de agua. Así está nuestra alma en este día, clamando por ti. Señor, queremos estar siempre en tu presencia. Una vez más, perdónanos, Señor, porque hemos perdido muchísimas veces, lo hemos demostrado, el apetito espiritual. Y la pérdida de apetito es pérdida realmente de bendición, de fuerza, de fortaleza. Señor, enséñanos, por favor, de tal manera a contar nuestros días, que hallemos en ellos sabiduría. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar en tu presencia en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienaventurados los hambrientos y sedientos. Así es para ser fuertes. Para ser fuerte, hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios, de su palabra. Y Dios está muy cerquita de nosotros, amados. Así es que depende de nosotros. Nunca dejes de tener hambre. Y recuerda siempre, la iglesia somos tu hijo. Cumplamos siempre con Dios. Bendiciones, amén.